Hoy jueves 19 de diciembre y vamos hasta 1932 porque tal vez una de las, no, el Cadillac, bueno, la Rolls Royce de los medios de comunicación del mundo, la British Broadcasting Company, pues se pone en funcionamiento y lo irónico de su mandato es que dice se pone para funcionamiento de los súbditos del Imperio Británico. Así que ya saben, hoy quienes disfrutamos no solamente de radios que retransmitimos acá en cada continente, sino de sus redes. Yo creo que ninguna de estas grandes medias estatales ha podido hacer ese gran cambio de adaptarse a los tiempos. Bueno, cuando pasaron a televisión y ahora pues es ese conglomerado, pues en la misma calle donde están todos los periódicos en Londres. Eso es lo bueno de los ingleses, que todos lo ponen ordenado. Ahí está ese edificio de la BBC de Londres. Vamos a 1941 porque un día como hoy, pues la toma de Moscú queda totalmente, ya se da por perdida. Los alemanes tienen que retroceder 200 kilómetros, a pesar de que estuvieron a 30 de la Plaza Roja. ¿Y qué ocurre? Hitler ordena votar a 26 generales, a un mariscal de campo, von Breulich, que era el jefe del ejército alemán, y él asume el completo comando de todo el ejército alemán. Otra cosa importante, aparece uno de sus generales favoritos, le llamaban el bombero, Walter Model, pues, quien estabiliza el frente. Walter Model fue una especie de hombre de confianza de Hitler. Cuando ve todo perdido en abril de 1945, pues llama a su ayudante de campo, se quita su anillo de boda, se lo da y hace lo que ellos llaman el harakiri prusiano. Pues un tiro en la cabeza. Así que hoy pues recordar y sobre todo si uno ve los periódicos y las comunicaciones de ese momento, la alegría del mundo que por fin alguien le había podido parar los pies a los alemanes en esa campaña invernal. Bueno, pues se estabilizó el frente y para que cada bando pues tomara su break durante todo ese invierno del 41 al 42. Lo interesante de todo esto es que Hitler incluso al asumir el mando, él se metía mucho en las decisiones, incluso a veces hasta de regimientos. Así que, pues, hoy la máquina, pues, maravillosa de guerra, el ejército más temido de la historia, le llamaron a la Wehrmacht, pues, le paran en Moscú y, pues, te provoca la debacle esto. Vamos a 1972, porque un día como hoy parte hacia la Luna la última, el Apolo 17. ¿Y qué tiene de interesante el Apolo 17? Bueno, fue la última nave tripulada que llega a la Luna. Bueno, y hay una, pues, una de esas anécdotas interesantes. ¿Por qué? Porque el jefe de la misión era Eugene Cernan, alguien que, por cierto, lo entrenaron en Panamá. Y su piloto de la nave que llegó a la Luna era Jack Schmitt. ¿Qué ocurre? ¿Quién de los dos fue el último que pisó la Luna? Uno dice que fue, bueno, Schmitt, pero dice Cernan, yo fui el último que dejé la Luna, como que en la escalerilla se tropezaron. Por eso es la frase que dice Cernan antes de abandonar. Este ha sido un gran paso, el último paso del hombre en la Luna, hablando bueno, haciendo la ironía de aquella frase de Neil Armstrong del pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad. Dice, este es el último paso del hombre en la Luna. Así es. Y hasta hoy, nada, nadie había vuelto desde desde 1900, bueno, hace 47 años que no vamos a esta... Hay 380 kilos de material lunar en la Tierra. Es decir, que se han traído estas naves espaciales. Uno puede verla en el Museo Smithsonian. Hay un trozo de luna ahí que uno puede pues, ver, que parece como cemento, así ese aspecto grisáceo. Vamos a 1997, porque un día como hoy, bueno, irónicamente, hoy se estrena La Guerra de las Galaxias, pero hace 22 años se estrenó tal vez una de las películas más lacrimógenas que ha habido en la historia, Titanic. 1.800 millones de dólares de recaudación.
Es la película que más ha recaudado en la historia, ojo. Y es, bueno, la historia esta del Jack, que no sé qué es peor. Si ganase unos boletos del Titanic o termina hundiéndose, pues tratando de sobrenadar en una puerta. Pero en fin, ahí lo vemos. Una película bueno, que la verdad es que desarrolló el interés ese por esta tragedia ocurrida en abril de 1912. Vamos a 2001, porque un día como hoy, para que vean que la historia latinoamericana es como medio tartamuda, pues siempre tiene cosas que van repitiéndose, y una de ellas fue esta crisis en la Argentina, pues el corralito, que termina con el derrocamiento de Fernando de la Rúa, que en ese momento era el suegro de Shakira, por si se han olvidado. Bueno, esto provocó realmente la quiebra argentina. Argentina tuvo después 5 presidentes en un mes, y el último pues fue uno aparecido de por allá de la Patagonia, muy al sur. Bueno, eso uno lo dice mal y pronto, el señor Néstor Kirchner. Y miren desde cuándo están los Kirchner dando batería en Argentina. Pues y hay una crisis política realmente y económica sobre todo. Dicen que esta fue peor que las inflaciones, las grandes inflaciones de los últimos años de Alfonsín en 1988 y 89. Bueno, una crisis argentina que todavía tiene sus secuelas y como siempre, pues la economía del mundo la puede estudiar entre países desarrollados, países en desarrollo, países subdesarrollados, Japón y Argentina. No hay otra forma. Vamos a 2016. Porque un día como hoy es uno de esos días en los cuales uno dice, las cosas se ponen peligrosas. En medio de una conferencia de prensa, al embajador ruso le descargan 3 tiros en Ankara, Turquía. ¿Dónde y a quién? Ahí lo ven, una de sus últimas fotografías antes de morir. Lo raro de todo esto es que, bueno, quienes esperaban que esto provocase o fuera una especie de nuevo asesinato de Sarajevo y que provocara, pues, o que estallara el polvorín de esa área del mundo, pues, al contrario. Las relaciones entre Rusia y Turquía, yo creo que nunca en su historia, y estamos hablando de 2 países con historias milenarias, han sido tan cordiales como ahora. Vamos a 2016 porque ¿recuerdan cuando empezó la gente de Al Qaeda? Empieza en París con esa masacre y después vienen y en medio de un mercadillo navideño, un camión, pues, una especie de kamikaze, el volante, bueno, deja 12 muertos y 48 heridos. Este es el último atentado, bueno, fuera del de Bruselas hace unos años, que ha habido en Europa, atentado atribuido al terrorismo islamista. Pero desde entonces, pues, los camiones también se convirtieron en una especie de arma de destrucción masiva y por eso, bueno, ya se han chequeado, ya han estado pidiéndoles antecedentes y afortunadamente no ha vuelto a ocurrir. Volvamos al presente.